Tengan todos buenas noches. Bienvenidos a esta nueva conferencia. Eh, Esperamos pues que nos puedan acompañar nuevamente en la parte 2 de los síndromes clínicos y fisiopatología de la sepsis. Además, tendremos esta noche también un complemento con la temática de los dispositivos de oxigenoterapia, que para todos es de gran importancia, pero especialmente para el personal que trabaja en áreas respiratorias, que creo que es el diario vivir de ellos. Esta noche, pues, el doctor Reyes, pues, continuará impartiendo las ponencias. Agradecemos siempre al doctor, pues, esa disponibilidad y sobre todo esa generosidad al compartir todos sus conocimientos con nosotros. Él, un maestro de muchas generaciones que nos hemos beneficiado no solo de sus competencias técnicas, sino también de ese carisma con el que él siempre se entrega a la docencia. Sin más, pues dejamos al doctor Reyes con esta interesante ponencia. Gracias. Muy buenas noches a todos. El agradecimiento también por la oportunidad que tenemos de poder compartir estos conocimientos con personal con la que trabajamos en el hospital. Como decía la doctora de Valle, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las recomendaciones y las guías con la campaña Sobreviviendo a la Sepsis ya del 2021. Quisiera hacer algunas aclaraciones porque debemos de reconocer que estas solo son unas guías de manejo. En ningún momento son protocolos. Dos, que aquel que leyó o ha venido leyendo o dándole seguimiento a estas guías desde el 2012, 2016 y hoy 2021, pues no va a notar grandes diferencias. Entre la del 2016 y esta apenas hay un 10% más o menos de cambios realmente. Entonces casi que no hay cambios, pero entendamos de que esos cambios son precisamente son los que nos van haciendo ir purificando o mejorando esta dinámica que nos presentan estos expertos. Y fíjense que aquí está una primera recomendación que ya la habíamos mencionado. Ellos dicen que no usemos el quick SOFA, es decir, aquella que solo nos da 3 criterios, ¿verdad? 3 criterios para decir que el paciente ya está en sepsis. Esa ya dice que no la usemos como única herramienta de detección de sepsis o shock séptico. Lo digo porque todavía algunos residentes todavía con esa me presentan. Fíjese que tiene 2 puntos de quick SOFA y ya dijimos de que no, que usemos el SIRS y las nuevas que es las de parámetros rápidos, ¿verdad? El NEWS o la modificada del NEWS, que también ya la expusimos. Algunos países ya esa es la que están utilizando. Los adultos con sospecha de sepsis sugerimos medir el lactato en sangre. Ya vimos nosotros y vamos a ver de que le tenemos que dar seguimiento con medidas hemodinámicas a cambio de las estáticas del seguimiento a estos pacientes. Sugerimos, nosotros sí contamos con esta posibilidad a través de los gases arteriales, ¿verdad? Y esa es la que nos debe, una de los parámetros que debemos de utilizar nosotros para saber que estamos mejorando la perfusión de nuestro paciente. Y aquí el reconocer que la sepsis y el shock séptico son emergencias médicas y que el tratamiento y la reanimación comience inmediatamente. No podemos perder el tiempo, ya lo habíamos dicho. Decíamos que en los primeros 15 minutos se debe de empezar a dar manejo y decíamos que por cada hora que perdemos hay un 8% de mortalidad que se va aumentando, ¿verdad? Les sugerimos en la segunda recomendación que por lo menos administremos en un valor de 30 ml por kilo de peso de líquidos cristaloides endovenosos a estos pacientes
Y esto lo debemos de hacer en las primeras 3 horas. Les calculamos por 30 ml por kilo a estos pacientes de 70 kilos, pues le tocan como 2 litros, 2100, y esos 2 litros vamos a dárselos en las primeras 3 horas. Y también nos recomienda que no usemos la solución salina, ¿vea? Que no usemos la solución salina, sino que mejor utilicemos la balanceada. En este caso, el Harman es el que nosotros, con el que nosotros contamos. Y cabal, medidas dinámicas para guiar la reanimación con líquidos a cambio de un examen físico o de parámetros estáticos, como por ejemplo estar viendo la PVC, que ya no nos debe de servir como guía, estar viéndole la presión arterial al paciente. Tendríamos que estar buscando, una de ellas es el lactato, la elevación de las piernas en el paciente para ver cómo está su llenado, ¿verdad? En fin, medidas más dinámicas que nos van a permitir mejorar y no tenernos solo a la clínica. Y aquí es importante esta otra. Este número 9, fíjense, dice la presión arterial media, ¿verdad? Esto es importante porque nos pide que estemos por 65. Y a veces nosotros cuando ya estamos usando drogas vasoactivas, queremos que el paciente esté con 130/80 y presión arterial media de 110, 115. No, si con tanto valor o con tantos miliequivalentes o microgramos de noradrenalina yo estoy obteniendo una presión arterial media de 65, ahí me quedo. Acordémonos que entre más droga usemos de estos medicamentos vasopresores, más riesgos tenemos en el paciente de sufrir arritmias. Entonces, nuestra meta, si el paciente nos está dando la presión y los monitores nos lo dan 65, calmados, ahí quedémonos. Y fíjense que esto es una recomendación fuerte, con calidad moderada, o sea que sí es importante que nuestra meta sea mantener a 65. No tenemos por qué seguir subiendo y subiendo si ya tenemos esa meta. Con esto perfunda el riñón y con esto va a estar orinándonos nuestro paciente si no ha caído en una falla o lesión renal aguda. Y la otra cosa importante, como número 10 que ustedes ven ahí, es que estos pacientes con shock séptico requieren ingreso a la UCI y estos deberían de ser, ya lo habíamos mencionado, en menos de 6 horas. Yo les decía aquella vez en la anterior oportunidad de que vamos a reevaluar un paciente para ver si se puede trasladar a la UCI y lo que nos dicen es paciente con 7 días de estancia en la UCI, ya lleva 7 días de antibióticos. No, ¿verdad? Si habían camas, y esa es la limitante en todo caso, si el paciente está con ese diagnóstico de CHOP y hay camas en la UCI, pasémoslo a la unidad de cuidados intensivos. Y aquí viene una cosa bien importante. La administración de los antimicrobianos debe ser inmediata, dentro de la primera hora de reconocimiento. Y aquí sí tenemos serios problemas, y hay que mencionarlo. Porque desde el punto de vista administrativo parece que el deseo de conservar la economía, de gastar menos, los pacientes precisamente que están hoy en IRA, en la área respiratoria, y nos llegan a las 6, 7 de la noche, esos pacientes, aunque tengamos criterios fuertes de que están ya en sepsis, ya no se diga en shock séptico, no les pueden poner los residentes antibióticos. Tienen que esperar hasta el día siguiente, 7, 8 de la mañana, para que el staff de esa área llegue y autorice que se va a usar ese antibiótico. Entonces, vamos que un lineamiento está más protegiendo la parte económica que la vida del paciente. Y digo esto porque yo entro en mi primera hora con los antimicrobianos y si hay algún problema y al día siguiente el staff decide que la probabilidad es pobre de infección
que el paciente no está realmente ya en shock, entonces debemos de posponer los antimicrobianos y continuar monitoreando al paciente. Por lo tanto, tal vez solo di una dosis, pero quizás si ese paciente sí lo ameritaba, hemos ganado oro, hemos ganado vidas en este paciente. Por lo tanto, esa primera hora de usar el antimicrobiano debe de ser vital y debemos de centrarnos y ver cómo logramos unificar criterios estrictamente administrativos para no estar realmente gastando el dinero, pero también cómo recuperamos más vidas. Siguiendo algo con los antibióticos, si el paciente tiene un alto riesgo de tener un estafilococo resistente a la meticilina, recomendamos el uso de antimicrobianos empíricos que cubran a este estafilococo, en lugar del uso de antimicrobianos que no tienen cobertura para los meticilinos resistentes. Entonces, sí, si ya estamos pensando en eso y en nuestro hospital generalmente es un estafilococo meticilino resistente el que nos están reportando, debemos de pensar en antimicrobianos propios para ese tipo de estafilococo. Igual, cuando nos encontramos frente a cepas con organismos multidrogo resistentes, sugerimos entonces, en este caso, en este numeral 19, el uso de 2 antimicrobianos con cobertura gran negativa. Y dice para un tratamiento empírico. Pero también resulta que si la cobertura no se debería de usar esa cobertura doble cuando yo ya tengo la susceptibilidad. Esto es lo que debemos desescalar. Es decir, si yo ya tengo, entré con 2 empíricamente, no sabía que estaba, no habían mandado los cultivos, hoy ya están reportados. Muchos siguen con los 2 antibióticos y hoy sabemos que con uno nos deberíamos de quedar. Es el susceptible a la bacteria que hemos aislado. Y sin miedo, esto es ahorrar. Quitemos el otro antibiótico, quitemos el otro antimicrobiano. No tiene ya sentido. Si entremos con 2, pero una vez tenemos, entonces quitemos aquel que ya no nos está sirviendo. Esto es importante, este numeral 25, porque nos sugieren que usemos infusiones prolongadas, y esto ya nos lo vienen sugiriendo desde 2 o 3 versiones de estas guías, y yo no he visto, poco vemos que usamos esta técnica, que es la de infusión prolongada, continua de los beta-lactámicos. Primero, los beta-lactámicos cuando los usamos como los estamos usando, que cada 6 o cada 8, según así es, cada uno de ellos, entonces resulta que bajan los niveles séricos, la biodisponibilidad de ellos en sangre, bajan entre una dosis y la otra. Esto no se ha visto cuando lo usamos en infusión continua. ¿Qué quiere decir esto? O que el mismo antibiótico de 1 gramo cada 8 lo vamos a colocar en un suerito en una infusión continua durante 8 horas y después el siguiente, o los 3 gramos en una solución y lo infundimos en 24 horas. Los niveles séricos se mantienen estables y esto da una mejoría clínica contra esta bacteria sensible a estos beta-lactámicos. Entonces es preferible que usemos los beta-lactámicos. Quisiera que después de aquí ya empezáramos a tener esa, porque es una recomendación, aunque débil, pero con una evidencia de calidad moderada, que empezáramos a usar a los beta-lactámicos después de un bolo inicial, una infusión continua. La evaluación diaria para reducir la escalada de antimicrobianos en lugar de duraciones fijas de terapia.
Hoy hasta nos dicen, cuando están llenando la hojita blanca, ¿para cuántos días? 10, todavía usamos 14 días, algunos llegamos a 21 días. En sepsis hay tratamientos de neumonías de 3 días nomás, un máximo promedio de 7. Y ya, cuando el paciente ha venido y ha venido dando una respuesta pobre sobre los antimicrobianos que estamos dando, quizás 10. Pero la tasa que sugiere hoy las guías es 7 días. Pero casi nadie nos quedamos así, como es sepsis, y hasta le damos 21 días. Eso es desperdicio, porque no se ha visto que eso mejore la mortalidad de nuestros pacientes sépticos. En todo caso, yo no me mejoró. Hago una ventana terapéutica, dejo sin antibióticos ya 1 día, tomo cultivo el siguiente día y me voy con una nueva línea de antimicrobianos, pero ya dirigido. Pero no estarle dando esos días y días. Fíjense lo que dice, reducir la escalada de antimicrobianos en lugar del uso de duraciones fijas de terapia. Y eso tenemos que estar reevaluando a diario. Cuando vamos a resucitar, lo que nos recomiendan siempre son los cristaloides como líquidos de primera línea para la reanimación. Y es una recomendación fuerte. ¿Esto qué quiere decir? No gelatinas, hasta no las debemos de usar, ¿verdad? No usar los almidones que a veces están, ¿verdad? Y dentro de los cristaloides, el uso de cristaloides balanceados en lugar de la solución salina normal para la reanimación, dice el numeral 33. O sea, si tenemos Harman, es preferible usarlo para resucitar con estos que con solución salina normal. Y sí, fíjense bien, el uso de la albúmina en pacientes que ya recibieron grandes volúmenes de cristaloides en lugar de solo cristaloides. Yo les decía que por la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad que tienen los pacientes sépticos, generalmente todos los cristaloides se extravasan y se van al intersticio. Por esta razón, es necesario a veces el uso de la albúmina, pero no de otros líquidos como son los almidones o las gelatinas. ¿Qué vamos a ver? Esto es importante, este numeral 47, pacientes que nos entran con insuficiencia respiratoria hipoxémica, como entra el paciente COVID inducida por la sepsis, sugerimos el uso de oxígeno a través de la cánula nasal de alto flujo, mejor que la ventilación no invasiva. Y si ya tenemos diagnosticados o la sospecha fuerte del síndrome de distrés respiratorio del adulto inducido por la sepsis, recomendamos estas cosas ya en ventilador. Ya vamos a poner una tablita donde vamos detallando en qué momento y cuáles deben de ser nuestras decisiones para qué dispositivos vamos a utilizar. Si lo vamos ya y tiene criterios de intubación endotraqueal, no debemos de esperar nosotros. No, le voy a poner cánula a ver si con esto. No, ya tiene criterios. Tiene que entubarse el paciente. Y es aquí donde estamos perdiendo al paciente, porque le hemos puesto de que el paciente que se entuba, ese muere. Ya hasta lo sabemos. Ya lo entubaron, ya se va a morir. El problema es que lo entubamos muy tardíamente. Y segundo, que probablemente no es la ventilación la que va a matar a los pacientes, sino que es que muchas veces no sabemos manejar el ventilador frente a estos pacientes, ¿verdad? Eso es lo que pasa, que por eso se aumenta la mortalidad, no porque la ventilación entonces sea la mala, no, es primero porque el criterio no lo empleamos bien y nos tardamos en meterlo al ventilador cuando eso era lo que necesitaba y no una cánula de alto flujo, sino de un solo ventilación. Y segundo, que no le damos el seguimiento. Nuestros médicos, por cuestiones de seguridad, entonces, una vez al día están entrando a los pacientes que están siendo ventilados.
no hay cambios, probablemente el intensivista es poco informado o solo es información. Y eso no solo se está viendo acá, sino que es el serio problema que tiene el Hospital El Salvador, que desde afuera están los intensivistas viendo a 70 pacientes entubados y cómo pueden darle seguimiento. Y los médicos que están a la par del paciente, médicos generales, que no tienen conocimiento de ventilación mecánica. ¿Cómo vamos a ganar a estos pacientes? Volúmenes corrientes bajos, no más de 6 ml por kilo, en lugar de volúmenes altos. Hoy la presión meseta debemos de tenerla en 30 y no más, con PIP altos, con PIP altos. Debemos de considerar la ventilación en prono por más de 12 horas al día. 6 horas descansando 4, 6 horas descansando 4. Esto es difícil en nuestro medio porque para poner en prono a un paciente que está siendo ventilado, se necesita de mucho personal y eso no tenemos disponibilidad de eso. Se entiende, se entiende. Algo que yo quiero hacer hincapié es con la infusión, no infusiones continuas de relajantes neuromusculares. Y esto lo estamos viendo hoy ya con demasiado, estamos abusando de los relajantes. Y los dejan en infusión continua como que si ya es una regla. Si vamos a necesitarlo, y eso es raras veces hay necesidad. Si yo tengo bien sedado a mi paciente, si lo tengo bien con buena analgesia, mi paciente va a estar bien aunque esté con 12, 14 de PIB. Entonces, pero bueno, hay casos, pero preferimos que estén dando bolus. ¿Me están viendo? Preferimos que estén dando bolus. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha bien. Correcto. Preferimos que estén dando bolus y al final se va a necesitar a mantener una infusión continua de relajantes neuromusculares. Y esto ya está demostrado que estos aumentan la mortalidad y se lo van a usar no más de 48 horas. Sí, sí el uso de la hidrocortisona y dice 200 miligramos al día, pero no 100 cada 12. Si quieren darlo espaciado, 50 cada 6 o dejemos una infusión de 200 miligramos para las 24 horas. ¿Y cuándo lo vamos a usar? Cuando ya, después de una adecuada resucitación, después de estar usando las drogas vasoactivas, todavía mi paciente sigue hipotenso. En ese caso, es el momento de colocar hidrocortisona, 50 cada 6 o 200 en infusión continua. ¿Y cuándo la va a retirar? Usted la va a retirar cuando ya no tenga necesidad de vasopresores. Así que se va a mantener con esa hidrocortisona en su paciente mientras todavía no le podemos destetar de los vasopresores. Debemos de evitar el tromboembolismo venoso con heparinas de bajo peso molecular y no la heparina sódica. Siempre vamos a utilizar terapia de insulina cuando la glicemia está mayor de 180. En los pacientes sépticos no podemos estar nosotros ahí poniéndole esquemas cada 4, cada 6 o NPH, nada. Infusión endovenosa. Mi paciente séptico tiene que estar entre 140 y 180 su glicemia. Ahí debe de permanecer y esas son las recomendaciones y eso no lo logro yo así, que me sale 250, 320, que nada. Infusión continua y lo estoy regulando cada hora. No está justificado usar la vitamina C. Aquí es otra cosa muy importante. Los pacientes que están en shock séptico, pero con acidemia láctica, inducida por la hipoperfusión que tiene el paciente, ojo, no usar bicarbonato de sodio. No usar bicarbonato de sodio. Y esto lo estamos viendo. Basta que esté el ácido del paciente, pero si es una acidosis debido a la hipoperfusión, a la deshidratación que mi paciente tiene, es una acidemia láctica.
No debo, o sea, lo que necesito es líquidos y no bicarbonato. Pero, ¿qué pasará si esta acidosis es metabólica? Grave, en donde el paciente tiene un pH menor de 7,20. Sí debemos de usar el bicarbonato, pero es diferente. Aquí la acidosis es metabólica. Es metabólica, como el caso que podría ser por una insuficiencia renal que no está depurando bien los hidrogeniones en mi paciente, o por otra causa metabólica que está en acidosis. Pero si es por acidosis láctica, no bicarbonato. Así que el bicarbonato no es uso indiscriminado en cualquier acidosis. Bien, ahí dimos una revisión así rápida de las guías de algunas cosas que quizás valía la pena puntalear más. Ahora vamos a entrar en el manejo respiratorio ya del paciente con COVID y ver qué dispositivos tenemos a la mano y cómo utilizarlos mejor. Los dispositivos para soporte de oxígeno, vamos a ver algunas indicaciones de las terapias de oxígeno, las metas de saturación que debemos de tener nosotros, ¿verdad? Para los casos leves, que es el 40% de los pacientes con COVID, no hay evidencia de neumonía ni de hipoxemia, es el paciente que pasa en la casa sin nada. Hay casos moderados, sí, aquí hay signos de neumonía, el paciente empieza con tos, fiebre y está cansado. Y cuando lo evaluamos, el paciente tiene saturaciones todavía aún mayores del 90% al aire ambiente. Este paciente se me puede agravar siempre con los signos de neumonía, pero aquí pasa una cosa. Su saturación cuando ya me llegó a mí está menor de 90. Y el caso crítico siempre está dentro de la primera semana que lo vemos y el paciente empieza prácticamente con una dificultad respiratoria aguda, ¿verdad? Y generalmente grave, que es lo que vimos la vez pasada. ¿Y cuáles van a ser esos signos de emergencia que yo debo de tener muy pendientes en el momento de choque con mi paciente? En la primera vez que lo veo, ¿cómo está su dificultad respiratoria? La frecuencia respiratoria más de 20 por minuto, debilidad aumentada, persiste el dolor torácico, su saturación menor de 90, ya está hipotenso mi paciente, acusa mareos, estados confusionales y ya no se diga si está con pérdida del conocimiento. Esto es importante que el paciente esté bajo esta circunstancia porque muchas veces nosotros creemos, como me han dicho, que usemos el oxígeno en forma escalada, de menos a más, pero si mi paciente no está en un estado que le permita estar haciendo sus propios volúmenes, no tengo por qué irme con una cánula. ¿Cómo? Pues si está haciendo apneas y yo, ya le puse oxígeno, pues nos está haciendo apneas el paciente, prolongada de 15, 20, 30 segundos. No tiene sentido que lo deje yo, porque todos esos 30 segundos que no inspiró, entonces muchas veces es importante ver el estado del sensorio del paciente para decidir con qué dispositivo voy a entrarle a este paciente. Entonces, veamos que la hipoxemia es la complicación potencialmente letal que tenemos con el COVID. Y esta debe ser tratada con aporte de oxígeno. Entonces, quiere decir que si eso es el soporte de oxígeno, es el pilar en el manejo de estos pacientes, debe de estar disponible en cualquier parte que tengamos este tipo de pacientes. Debe de estar disponible. Si no cuento con eso, porque aquí no hay empotrado, pero si no hay tambos y hay que irlos a traer, debe de haber disponibilidad inmediata porque el oxígeno es el tratamiento pilar de estos pacientes graves a críticos. El oxígeno salva vidas. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo lo vamos a usar? Debe de aportarse, ya dijimos, inmediatamente en cualquier paciente que presente cualquier signo o síntoma como insuficiencia respiratoria aguda, en los estados de confusión, hipoxemia y saturaciones que vayan menores de 94 o menores de 92 para el caso de una embarazada.
no retrasar la administración de oxígeno. Póngale oxígeno a su paciente, no lo retrase. No que anda por 89, está al medio ambiente, no. Póngale oxígeno, no lo retrase. Se recomienda que estos pacientes adultos con COVID-19 y el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o distrés respiratoria en el peor de los casos, con hipoxemia, con choque, ya sea que esté o no esté ventilado, utilizar de inmediato oxígeno suplementario hasta alcanzar saturaciones mayores o iguales de 94. Esa es mi meta. Y esta es una recomendación fuerte. Esa es mi meta. Cuando yo tengo estos pacientes bajo esas condiciones, oxigenación, llevar a FiO2, llevar saturaciones hasta 94, o por lo menos 94. ¿Cómo lo voy a poner? Debo de administrar de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Vamos a empezar como norma, dispositivos de bajo flujo y de menor fracciones inspiradas de oxígeno, y vamos a ir titulando el aporte de oxígeno de manera progresiva. Lo que sí es importante que debemos de reconocer es que el oxígeno es un medicamento y debemos de mantener las normas de cualquier medicamento que estamos entregando al paciente. Esta es una forma escalonada de cómo yo podría venir ofreciéndole a un paciente que me va mejorando, ¿verdad? O me va empeorando. La cánula nasal, hasta 4 litros por minuto. No, yo no le puedo poner una cánula nasal a mi paciente a 7, 8 litros, porque así le va a entrar más. No, hasta 4 litros. Y debemos de saber cuánta fracción inspirada debe de tener por cada litro que yo le estoy poniendo, como debo de conocer. No, ¿a cuánto tengo la FiO2? No, hasta a 3 litros. No, la FiO2, ¿a cuánto la tenemos? El sistema Venturi es otro sistema que también lo vamos a revisar. Puede entrar desde 12 hasta 15 litros por minuto. Y aquí pasa al revés. A veces tenemos sistemas de Venturi y con 8 litros, 6 litros tienen en el flujómetro. Y aunque esté ahí marcado que tiene a 50 o 60 su paciente, pero si tiene con 8 litros el flujómetro, jure que no le está entregando la FiO2 que usted está indicando. Luego vienen las máscaras, que hay de dos tipos. La de nosotros, en nuestro medio, en nuestro hospital, solo tenemos la de no reinhalación. Esto quiere decir que solo tiene una válvula desde la bolsa de reservorio para el paciente. Cuando él inhala, cuando él chupa, y se abre la válvula y entra ese oxígeno, sin mezclar, oxígeno puro. Digo esto porque hay otras que tienen reinhalación, tienen para los dos lados. He visto con mucha frecuencia a médicos que cuando el paciente está lavando CO2 le ponen estas máscaras porque dicen con eso vuelve a respirar el oxígeno. Ese CO2, el CO2, este CO2 que están exhalando con las máscaras de reservorio que nosotros tenemos, no entra, ni CO2 exhalado no entra para allí, para la bolsa, sale por los orificios laterales, porque nuestras bolsas en nuestro hospital solo son máscaras de no reinhalación, una sola válvula, una unidireccional. Luego vamos con las cánulas de alto flujo, se fijan ustedes que podemos llegar a poner hasta 60 litros por minuto y FiO2 incluso al 100%. Y por último, pues la ventilación mecánica no invasiva o la invasiva. Esto es lo que yo les decía. ¿Cuáles son los principios entonces de toda oxigenoterapia? El oxígeno es un medicamento y debe ser administrado con los 5 principios fundamentales. Una dosis, es decir 3 litros no es una dosis. El oxígeno se mide por fracción inspirada. Por eso debo de saber, si yo estoy en cánula a 6 litros, cuánto le está pasando de FiO2. Dosificar, y se dosifica en FiO2 inspirada. Debe de ser un tratamiento continuo. Es aquí donde le digo yo que el paciente tiene que colaborar si vamos a usar las de bajo flujo.
porque de nada sirve que nosotros lo tengamos y la mascarilla el paciente lo tiene en la frente, que es lo que generalmente pasa, o la bigotera en la boca. Es decir, si es continuo, debemos de asegurarnos de que le está entrando continuamente al paciente. Debe de ser controlado, es decir, depende de mí, yo sé cuánto le estoy poniendo. Debe de entrar un oxígeno humidificado. Los secos dañan, irritan fosas nasales y laringe y bronquio. Irritan, hasta pueden hacer sangrar a los pacientes. Y deben de llevar una temperatura, es decir, dosificarlos con cierta temperatura. Todas estas son los 5 grandes principios fundamentales cuando estamos entregando oxígeno a nuestros pacientes. Y aquí les decía yo, miren, este es un buen algoritmo que nos permite a nosotros, primero, aquí está la infección y el paciente tiene una hipoxia, está saturando menos del 90%. Entonces, lo primero que yo me voy a fijar es si tiene criterios para intubación endotraqueal, ya. Es decir, no voy a pensar si el paciente tiene una disnea con un gran trabajo respiratorio, si su frecuencia es mayor de 30 por minuto, si los criterios gasométricos, yo le estoy viendo que el pH está menor de 7.35, si el índice de Kirby es menor de 200, cuando yo divido la PO que me reportan entre la FiO2 y me sale de 200, o si mi presión de CO2 está más de 45, ojo, y si mi índice de ROX, que casi nadie lo utilizamos, con las cánulas nasales de alto flujo, si yo quiero saber si mi cánula va a ser efectiva, me predice que mi paciente va a mejorar, o al revés, me está diciendo en una hora que no me va a seguir funcionando, debo de usar el índice de ROX, que es el mismo Kirby que ustedes ven arriba, es decir, dividir la PO entre la FiO2 y eso dividirlo entre la frecuencia respiratoria que tiene mi paciente en ese momento. Debe de estar más de 4.8 ese índice para yo decir, este tiene buen pronóstico, este no va a necesitar ventilación mecánica. Pero si cuando yo hago eso, busco ese índice y me sale de 3, 3.8, este paciente va a fracasar la cánula nasal de alto flujo y mejor me paso a la intubación endotraqueal. Entonces, ojo, porque esos criterios no son que yo voy a esperar que el paciente, no, ya lo evalúa mi paciente y si ya cumple estos criterios, ese paciente ya debe de estar entubado y no empezar con cánula, con máscara. Si tiene indicación, entonces intubación. Ah, no, pero no tiene indicación entonces empiezo con mejorar con otros sistemas de quizás de bajo flujo hasta lograr las metas de saturación. Allí van las cánulas nasales, el Venturi, las máscaras de no reinhalación. Hay intolerancia, no lo aguanta, o yo no logro la meta de mi saturación de 94. Entonces me voy a la cánula de alto flujo, ¿verdad? Y evalúo en la primera hora. Esta cánula de alto flujo, una vez yo la instalo, a la primera hora me voy a buscar el índice de ROX. Y tiene que estar más de 4.8. Si está más de 4.8, qué bien, este paciente tiene una alta probabilidad de no caer en ventilación mecánica. Pero si a esa hora no hay mejoría y el índice de ROX está menor de 3.8, este paciente tiene que pasar a ser entubado. Yo no tengo que estar dando chance. Fíjense bien, en una hora debo de ver mi cánula nasal. La cánula nasal debe ser mejor que la ventilación no invasiva. Eso sí, pero no va a sustituir la intubación de mi paciente. ¿Cuánto le vamos a dar? Estos pacientes con COVID e insuficiencia respiratoria ya hipoxémica aguda, ya con suplemento de oxígeno, recomendamos entonces que la saturación no sea mayor que 96. Y esta es una recomendación fuerte. Es decir, mi meta no debe ser 100, más de 94, hasta 96. Ah, no, pero le voy a poner más, le voy a subir el FiO2 al 70 porque
porque yo quiero que esté, 94 tiene, pero yo quiero que esté en 97, 98. Momento. Estamos en COVID, estamos en un paciente con un síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Cuánto le vamos a poner? Lo necesario para alcanzar esas saturaciones. Estos son los sistemas que les mencionaba. Vamos a tener de bajo flujo, no proporcionan totalidad el gas inspirado porque mucho de este oxígeno que estamos pasando se combina con aire ambiente por el sistema de Bernoulli. Se combina y entra aire ambiente y entra oxígeno y eso da que la fracción inspirada pues es de baja inspiración como son las cánulas nasales. Y los de alto flujo, aquí sí el gas se suministra suficientemente como para proporcionar, incluso si ustedes quieren, el 100% de oxígeno. El paciente puede solo estar respirando el gas suministrado por el sistema, como son los Venturi, por ejemplo, si usted los pone al 100. Y si les va bajando, les va dando una apertura para que todavía se logre mezclar con aire ambiente. Pero sí son capaces estos de alto flujo de dar hasta el 100%. Los sistemas de bajo flujo proporcionan concentraciones de oxígeno que van entre el 21 y el 90%. Para que el sistema sea eficaz, el paciente, fíjense bien, debe de ser capaz de mantener su volumen corriente normal. Es decir, que si no logra eso, ¿para qué le voy a poner una cánula? Si mi paciente lo veo yo que el jaloncito que me está haciendo, debe de tener capacidad de un volumen corriente. Para un adulto, 5 ml por kilo debe de estar jalando este paciente. Tener un patrón respiratorio normal y cooperar. Pero si el paciente por su estado de confusión se lo quita, no aguanta, se desespera, pues no sirve, ¿verdad? Y ahí están los tres que contamos, la cánula nasal, la mascarilla simple que tenemos, normal, y la mascarilla de reinhalación con bolsa de reservorio. La cánula nasal. Yo quisiera que, son detallitos bien pequeñitos, pero vean la posición de esos dos tubitos que entran en la nariz. Esa debe ser la posición con la que entren. Otras veces se lo ponemos al revés. Y así, son detallitos. Otras veces no lo fijamos a la oreja como se ve en la gráfica. Solo se lo ponemos detrás del cuello y eso se cae. Y ahí pasa. Y si no tenemos forma de estarlo observando continuamente, el paciente realmente se está dañando, se está empeorando porque el oxígeno no está entrándole bien. Esto nos permite que el paciente pueda comer, pueda hablar, ¿verdad? Y se le está administrando su oxígeno. Pero la posición de las escotillas, fíjense bien, debe de ser en esa posición que están, siguiendo la línea de las fosas nasales. Y aquí está lo que les decía. Nosotros debemos de saber administrar. Cuando yo lo tengo a 1 litro por minuto, yo estoy a 24 de FiO2. Cuando lo tengo a 2 litros por minuto, estoy a 28. Y ahí le van subiendo ustedes 4 por cada litro que suben, hasta un máximo de 5 litros por minuto. Una cánula nasal, ustedes no pueden decirme que lo van a poner a 8 porque quieren más FiO2. No, hasta el 40% logra la cánula nasal cuando lo tienen a 5 litros. Es un cálculo aproximado de cuánto sé yo que estoy administrándole. Si lo tengo a 3 litros, pues está una FiO2 al 32%. Esta es la máscara simple, ¿verdad? Esta es la máscara simple que usamos desde el flujómetro de TORP, que así se le llama a ese flujómetro, a la máscara del paciente. También este tiene su forma estimada de la FiO2. Cuando está entre 5 y 6 en el flujómetro, yo puedo decir que mi paciente lo tengo al 40%. Le subo de 6 a 7, lo tengo al 50%. Lo tengo por 8, lo tengo al 60%. Al 60%. Son más o menos las FiO2 estimadas que nos pueden dar la máscara simple.
Esta es la máscara con reservorio de no reinhalación. Observen ustedes que de la bolsa solo hay una válvula unidireccional. Unidireccional. No hay para entrar acá. Es unidireccional. La válvula exhalatoria está en la máscara, que tenemos del paciente, ¿verdad? Esta nos permite FiO2 hasta del 80%. En hipoxemia severa se lo podemos colocar hasta 80% puede darnos esta, ¿verdad? Hay otras máscaras que es la de reinhalación, aquí la pueden ver ustedes. Aquí ven ustedes que la válvula es bidireccional, pero las que tenemos en nuestro hospital es unidireccional. Unidireccional. La cánula nasal de alto flujo. Debemos de saber que sí se humidifica, sí se le coloca agua, ¿verdad? Sí tiene una temperatura, sí tiene una FiO2 que yo puedo, y sí tiene un flujo que yo puedo también medir, colocar, indicar. O sea, sí cumple las indicaciones, ¿verdad? Suministran oxígeno desde 10 hasta 60 litros por minuto, ¿verdad? Y puedo ajustar mi FiO2 hasta 60 al 100%. Es necesario siempre el sistema de humidificación, ¿verdad? Y pues hoy sabemos nosotros que es altamente utilizada en pacientes con neumonía grave. Luego la ventilación no invasiva, cuando mi paciente ha fracasado en la cánula nasal de alto flujo. ¿Y usted cómo sabe que fracasado, que no le está sirviendo? No solo tiene que ir a ver la FiO2 de su paciente, sino que lo que tiene que ir a ver es el índice de ROX. Si ese está bajo, ese paciente fracasa y posiblemente va a caer en intubación. Pero podría haber un modo en el que todavía no cumple todos los criterios de intubación y pasemos a una ventilación no invasiva, siempre dada por un ventilador, pero con una máscara especial que se adhiere a la cara, ¿verdad? Este disminuye el trabajo respiratorio. También el paciente tiene que estar colaborando porque si abre la boca, por ahí perdemos la presión de oxígeno. Por lo tanto, en un paciente que no está tranquilo, que no está tolerante, no lo puedo usar y preferentemente me debo de ir a la intubación endotraqueal. Y aquí nos dice, ¿verdad? No retrasar la intubación, no porque ya lo tengo con no invasivo y estoy retrasando la intubación. Si cumple los criterios que ya vimos de intubación, su indicación es intubar tempranamente a este paciente. Y ahora hablamos de la posición prono en estos pacientes, ¿verdad? Se ha visto que sí hay una gran mejoría cuando el paciente está en prono vigil, es decir, por ejemplo, un obeso con COVID, neumonía, yo le puedo decir, lo tengo con cualquier dispositivo que esté y pues está consciente, está despierto y mire, colóquese en prono y eso le va a mejorar y entonces necesitamos menos FiO2 en estos pacientes. Y sí ha demostrado, pero también si el paciente realmente, y les voy a contar mi experiencia, recordemos que yo soy alguien que superó el COVID, estuve 24 horas en unidad de cuidados intensivos. Y a mí eso me recomienda, eso pasan diciéndole a uno todo momento, póngase en prono, póngase boca abajo. Y yo cuando llegaban los médicos les decía, ven, mire cuánto estoy saturando. Y ahora me voy a poner en prono. Y me ponía en prono delante de ellos. Y para abajo la saturación y el esfuerzo respiratorio que tenía que hacer yo, hasta ellos mismos me decían, mejor dése vuelta. Es decir, no a todos nos va a funcionar, pues yo soy uno de que a mí me empeoraba, pero en la mayoría de los casos mejora. Así que si se puede la posición prono en pacientes, ¿verdad? Pues es una recomendación con calidad baja, pero sí les ha funcionado. La intubación, pues es estrategia para protección pulmonar, debe estar sedado, analgesia
Y ojo con el bloqueo neuromuscular. Ya les decíamos, solo que el paciente realmente no pueda estar controlado, no lo pueda yo estar controlando, se me está desadaptando el ventilador. Pero en la mayoría de las veces el paciente está desadaptado por falta, muchas veces, de sedación o por falta de analgesia. El paciente está con dolor y eso no lo permite. Y yo, en la mayoría de las veces, cuando mi paciente se me desadapta, lo primero que pienso es que mi paciente está ácido. Y cuando hay una acidosis metabólica, puede más el reflejo cerebral para estar hiperventilando a este paciente que mi propia sedación. Entonces yo lo que tengo que ver es que quizás tengo que manejar la acidosis de mi paciente de una u otra manera, según sea el caso. Y hasta entonces voy a tener controlado, pero solo porque mi paciente no lo puedo llevar yo, quizás el modo no es el mejor para él, quizás tengo que ver de modalidad ventilatoria. En fin, pero no, es más fácil ponerle el neuromuscular, el relajante neuromuscular, y si pueden infusión continua para que no dé problemas para nada, y ahí lo tengo quieto. Pues no, ¿verdad? Eso es comodidad de enfermería y del médico, pero no para el paciente. El bloqueo neuromuscular debe de ser para casos bien escogitados, donde yo ya vi que ya en realidad no puedo o porque la cantidad de PIP que le estoy poniendo es demasiado disconfort en el paciente y pues, pero no es como una receta de cocina que yo voy a cedo, doy analgesia y bloqueo, no. La ventilación en posición de prono, estrategias de rescate de oxígeno. Aquí ya recomiendan que nosotros hagamos reclutamiento no ascendiendo el PIP paulatinamente, como generalmente hacemos en otros procesos, sino que reclutar con un PIP alto por unos 40 segundos, como 20 o hasta 30 de PIP por 30, 40 segundos. Yo estoy ahí, de repente me bajo y después lo dejo en un PIP en donde el paciente se va a sentir más confortable. Pero así en estos casos de COVID se recomienda reclutar en una forma rápida por un corto tiempo cuando yo estoy enfrente al ventilador y viendo a mi paciente. Y no el PIP que a veces usamos nosotros de 10, 14, 16. No, ¿verdad? Aquí se recomienda mejor reclutemos. Subo yo a 20 mi PIP, cuento 30, 40 segundos, veo que me mejoró, bajo mi PIP a un valor de 10, 12, 14. Así es la mejor forma de reclutar, esta estrategia de rescate. Y prevenir el delirio también es una forma de que estos pacientes sí sufren de delirio. Esta diapositiva pues no está, pero lo que ya les decía, volúmenes tidales bajos, entre 4 y 8, 6 promedio, ¿verdad? Allí sugieren los beta bloqueadores en bolos intermitentes en lugar de infusiones continuas. No utilizar el óxido nítrico, que algunas veces se cuenta en algunas UCI, no se recomienda, ¿verdad? No utilizar óxido nítrico, que en otras situaciones se ha usado. Y aquí están, ¿verdad? Se sugieren maniobras de reclutamiento y no se recomienda usar la PIP incremental, como son los aumentos graduales. Recomendamos en las hipoxias refractarias maniobras de reclutamiento. Tú te subes con el PIP 20, 25 y lo mantienes por 30, 40 segundos. Ahí reclutaste alvéolo, luego te bajas. En vez de usar la PIP incremental, que lo usamos en otros problemas no COVID. Y algunas conclusiones, ya para ir cerrando, ¿verdad? Recordar que el uso entonces de la oxigenoterapia y el dispositivo adecuado de administración son cruciales para el soporte de oxígeno en pacientes COVID. No es que y después sigo con este otro, no.
Es una evaluación dinámica la que yo tengo que hacer. Cuento con estos dispositivos, ¿con cuál voy a entrar primero? Porque quizás debo de entrar entubando a mi paciente. O no, este paciente se va con una cánula nasal y así quizás lo voy a mantener. Titular el oxígeno debe realizarse siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos y la evolución clínica del paciente. ¿A cuánto lo voy a usar? Evitar retrasar la intubación orotraqueal en pacientes con alto riesgo de fracaso con las medidas convencionales. Ocupemos la reglita que les puse. Frecuencia más de 30, ¿verdad? El Kirby menor de 200, el ROX menor de 3. Todos esos son índices que me dicen, no, este paciente lo que necesita es intubación. No retrasar la intubación. Anteponer la seguridad de mi paciente. Una intubación temprana puede cambiar el pronóstico de su enfermedad. Hemos querido con esto dar un conocimiento así, quizás no tan profundo, primero por el tiempo y segundo porque no se trata de intensivistas, sino que de personal que está pues con estos pacientes y que algún conocimiento necesitamos saber nosotros, porque estamos usando a diario todos estos dispositivos y estamos viendo a diario todos estos pacientes con CHOP, con sepsis o CHOP séptico. Así que mi esperanza es que el conocimiento que se ha vertido en estas dos charlas, pues dé frutos, ¿verdad? Y lo mejor que puede ser es que aquel que ha escuchado las charlas, pues que lo multiplique, que lo replique, ¿verdad? Con sus compañeros, ¿verdad? Esto queda grabado y pueden ser vistos posteriormente. Mis agradecimientos a todos por esa atención, por esa fineza que tuvieron de aguantarme durante esta hora. Solo les deseo feliz noche y bendiciones para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reyes. Sin duda alguna que hemos aprendido mucho. Parece que no hay preguntas, sin embargo, pues recalcarle que lo aprendido como, por ejemplo, el índice de ROX, el sistema de puntuación de alerta temprana, sin duda alguna se va a empezar a oír y a estudiar un poco más, ¿verdad? Usted espero yo que lo vea en las evaluaciones que a diario hacemos en los servicios y en las áreas respiratorias también. Así que si alguno tendría alguna pregunta, puede abrir su micrófono y darla de viva voz. Vamos a revisar. A ver. Buenas noches. Disculpe, doctor Reyes, soy Guadalupe Morales. Primero darle las gracias por sus ponencias. Para mí ha sido un recorrido muy bonito. He aprendido mucho. Y lo que usted dice, esa posición, más que todos en los pacientes con ventilación. Pero bueno, estuvimos en la UCI. Eso fue una de las recomendaciones. Y yo tuve la oportunidad de tener un paciente en esa posición, un joven de 18 años, y el cual mejoró increíblemente la expansión pulmonar, ¿verdad? Y nos salió. Así que muchas gracias, claro que lo vamos a replicar y Dios me lo bendiga. Muchas gracias por su comentario, licenciada. Licenciada, tenemos una pregunta, doctor Reyes, de los residentes. Dice así, en el tema de sepsis mencionaba que no hay evidencia que respalde el uso de vitamina C. Tenía la duda si es por el hecho de una probable pseudo hiperglucemia secundaria a la vitamina C o si tiene un efecto antiinflamatorio potente en este caso. Además, dice, había leído sobre el cóctel de Marik en sepsis, donde incluye tiamina, vitamina C, esteroides que mejoraban el pronóstico de sepsis, dice el residente. Sí, es rotunda, aunque no es fuerte la recomendación, pero sí ya está más que discutido que la vitamina C pues no ha mejorado el pronóstico de vida. Y acordémonos que nosotros en los estudios y para hacer una recomendación, lo que se necesita no es que si le funcionó a 7, no. Si eso mejoró,
la mortalidad del paciente y no lo logró. Pero todavía sigue siendo válido que usemos sola la hidrocortisona. Y no se trató porque la vitamina C generara problemas disglicémicos, ¿verdad? O porque, pues hoy incluso nosotros sabemos que le hablan de que protege la inmunidad y que evita los catarros, pero eso es muy anecdótico, ¿verdad? Entonces, no, las guías son bien claras. No usemos la vitamina C como parte del tratamiento porque no nos ha mejorado nada, ¿verdad? Y pues bien, nosotros lo usamos en el paciente quemado, ¿verdad? Lastimosamente no siempre tenemos vitamina C endovenosa, pero en sepsis y shock séptico está excluido por el momento y durante las guías del 2021. No así el uso de la hidrocortisona. Excelente, doctor. Muchas gracias. Si hubiese alguna otra pregunta, aprovechemos este momento para hacerlo. Abre su micrófono y la hace directamente al doctor Reyes. Bueno, creo que hemos quedado bastante llenos de información que vamos a seguir revisando. Nuevamente agradecerle, doctor Reyes, por su tiempo, sus conocimientos y esa disposición que siempre tiene a la enseñanza. Y nos vamos a quedar hasta acá dándole las gracias, deseándole muchas bendiciones. Esperamos que en otras oportunidades también nos apoye siempre en esta que va a ser quizás una estrategia que se va a quedar, ¿verdad? Hemos tenido una buena asistencia, ¿verdad? Contabilizamos en este momento 77 asistentes que esperamos que hayan registrado su asistencia en el enlace que se le ha colocado en el chat. Muchas gracias, doctor. Bendiciones para todos. Feliz noche. Feliz noche.